precisamente van a salir plazas de funcionarios, entre ellas 3.200 de la Guardia Civil, pero el Gobierno ha anunciado 40.000. Eso ha hecho que las academias de opositores se llenen. En Aragón están al completo, no solo de jóvenes que acaban de terminar la carrera, sino de mayores de 40 años que buscan estabilidad. Patricia. Así es, Martina. Precisamente esto, se busca una salida y estabilidad laboral y económica. Y cada vez más son personas de más de 40, 45, incluso 50 años los que se presentan a una oposición buscando esto. Por eso nos hemos venido a una academia que prepara oposiciones y que, por ejemplo, Clara Aladrén, su directora de estudios de oposiciones, ¿cuál es en estos momentos, por ejemplo, la situación o las oposiciones que más salida tienen? Hola, buenos días. A ver, para nosotros serían administrativos de GA. Es una oposición que, aunque es compleja y tiene un número de temas bastante mágico para hacer un C1, te sirve para amortizar el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de sus temas se repiten en otras. Entonces, tú te puedes preparar administrativos de GA, pero a la vez tienes ya un número de temas aprendidos y te sirve para poderte presentar a otras. Y ese estudio, porque como ya sabemos la oposición requiere mucho esfuerzo, pues te puede compensar a la hora de tener más opciones para acceder a plazas. ¿Y cuál es el perfil? ¿Qué es lo que va buscando ahora un opositor? El perfil suelen ser mujeres entre 30, 25. Antes eran, ahora se ha alargado porque antes era entre unos 45, ahora tenemos hasta unos 55 mujeres que tienen estudios, que son con nacionalidad española. Y también nos encontramos hemos llegado a tener alumnos de 62 años que se han presentado y han obtenido plaza en una preparación como puede ser agentes de protección de la naturaleza, que lleva pruebas físicas. Entonces la gente apuesta por las oposiciones. En este proceso es importante la figura de un profesor docente, como por ejemplo Ana, que llevas más de 20 años. En estos momentos, por ejemplo, ¿qué tiempo recomendáis para estudiar unas oposiciones? Hola, buenos días. Por ejemplo, para administrativos de cualquier oposición estatal, comunidad autónoma o local, que les piden un bachiller mínimo, recomendamos 12 meses. Si bien es cierto que depende de la convocatoria y del tiempo y el margen que nos da. Para eso estamos planificando en función de las necesidades de la OPO. En auxiliares, que es un C2, para cuya titulación les requieren una ESO, sí que decimos que un mínimo de 9 meses. Y los oficios, importantísimo, que es una opción buenísima, sobre todo para aquellos jóvenes que ahora se deciden por las FPs, necesitamos mínimo 6 meses de preparación. Dinos alguna ventaja o inconveniente que tenga presentarse a una oposición con más de 40-45 años. La verdad es que te da una estabilidad emocional, personal y esa seguridad que la administración te proporciona, ya no por el tema económico, sino también por la importancia de la conciliación. La realidad es que esa seguridad se plasma con una dedicación completamente compatible con las opciones que a esa edad suelen tener nuestros opositores. Así que es totalmente recomendable que si alguien quiere prepararse una oposición, de ese paso y que adecuaremos las necesidades a la oferta que tengamos en función de su situación personal. Ana Marco además me comentaba antes que es importante también hacer un seguimiento, más que por libre, que tengan ese seguimiento de profesores y academias como esta que hemos conocido hoy y conocemos también, porque hemos salido a la calle, el testimonio de algunos que en este momento también se están presentando a este tipo de oposiciones. Es un esfuerzo grande, pero se logra. Se logra, y más para tener algo fijo. Pues muy dura, porque tienes que trabajar y estudiar a la vez sin ningún tipo de ayuda y es duro. Pues es que, a ver, la mente ya de un 40-45 años no es lo mismo que una persona joven. Casualmente, estoy en el caso, tengo 53, aplico, estudio, porque estudié casualmente este año aquí recursos humanos otra vez, todo lo que hacía en mi país, sin trabajo. Hombre, pues es que tiene que haber una salida para todos. Ya, pues me parece muy bien. Todo lo que sea reciclarse está bastante bien. Mira, yo tengo 57 y no encuentro trabajo.
Vamos a analizar las cifras. Estamos ante la mayor oferta de empleo público de la historia. Lo cierto es que en total van a ser 40.146 las plazas de empleo público que salgan a la luz. El 78% serían las destinadas a Administración General del Estado, 31.465, y el resto serían para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policía Nacional, 2.857 plazas, Guardia Civil, 3.158 plazas y en el caso de las Fuerzas Armadas, 2.666 plazas. Gracias, Nerea. Más de 40.000 plazas de empleo público. Nos contaban los perfiles, gente que acaba bachiller, el ciclo formativo, mayores de 40 años que buscan estabilidad, pero entre todos ellos me llama mucho la atención, Pilar, gente que acaba la carrera ahora mismo, que tendría que abrirse un abanico de aventuras y quieren opositar. ¿Has conocido a muchos de estos alumnos? Sí. Bueno, es que yo creo que depende mucho la edad y la cualificación. Alumnas brillantísimas, evidentemente cuando terminan, según qué especialidad han hecho, se preparan para los cuerpos de la Administración del Estado de la élite. Jueces, abogadas del Estado, notarias, registradoras, inspectoras de Hacienda, técnicos comerciales, muy brillantes y sacan la oposición. Es decir, depende de la edad, tienen que preparar mucho tiempo y técnicos de la Administración Civil tienen que estudiar mucho, 3 o 4 años. Ahí hay un problema también de financiación por parte de los padres, de fuerza de ellas. Entonces depende mucho de esa edad y de esa condición. Luego la otra parte, lo que planteáis vosotros, la parte menos cualificada, y que esa menos cualificada depende de unas edades distintas y a unos puestos distintos. Bueno, pues menos cualificada para ir a grados intermedios de la administración, cuerpos de gestión, cuerpos intermedios, auxiliares, que son muchos de los que hemos visto aquí. Aquí evidentemente depende de la edad, depende de la cualificación, pero lo que parece que está claro por parte de todos es que buscan por la seguridad. La seguridad, que significa un puesto público, que no te van a echar, que puedes conciliar, que tienes unas vacaciones distintas, que vas ascendiendo. Y hay una cosa muy interesante, y es que hay comunidades autónomas donde la clave del funcionamiento de esa comunidad autónoma, una buena educación, muy buenos profesionales, aprobando muchas oposiciones. El ejemplo es Castilla y León. No tiene puestos de trabajo, no tiene grandes empresas, su buena gente que sale muy cualificada, porque sus datos de PISA son muy buenos, han apostado mucho por eso, van a los grandes cuerpos de élite de la administración. Interesante para ver educación, oposiciones, edad y condición y por qué lo hacen. No solamente por el salario, también por el trabajo, fijaros bien, por edad, y también por una cosa de las mujeres, es para conciliar. Una mujer en una empresa lo pasa un poquito mal, en cambio una mujer en la administración lo pasa un poquito mejor. El debate de la conciliación, ¿no?, y la estabilidad, que para las mujeres es una presión añadida. Javier. Sí, es un tema muy interesante y hasta un cierto punto yo lo veo con cierta tristeza. Yo también, ahí vamos. Es decir, que la gente joven piense que la mejor alternativa, por lo que decíais, por lo que decía Pilar, por seguridad, porque no me van a despedir, porque voy a poder conciliar, sea la función pública y no la empresa privada, yo creo que para un país no es bueno. Yo creo que el Estado es fundamental en un país. Yo creo que los cuerpos de funcionarios del Estado son un pilar del estado del bienestar. Buenos profesores, buenos médicos, buenos cuerpos de élite de todo tipo son fundamentales para un estado del bienestar, pero claro, para un buen estado del bienestar es tan importante un buen sistema económico, que es el que genera riqueza, entonces, y sostiene el estado del bienestar. Entonces, claro, que todos los chavales vean como la mejor salida, la más segura, para vivir un poco mejor la función pública, me parece que no es bueno. Javier, para un país. Dependen de la cualificación que tienen. Los que hacen ingeniería, informática y en el mundo de las empresariales no preparan oposiciones. Preparan oposiciones muchísimas alumnas muy buenas que fundamentalmente hacen cuerpos de derecho. Y a mí me parece fantástico que esas alumnas buenas de derecho vayan a cuerpos de élite. La prueba está que la judicatura ha cambiado. Ahora ya hay más mujeres que hombres. Y hace 20 años no lo era. Y a mí, por ejemplo, ese cambio me parece muy importante. Y los profesores y los médicos igual. No es bueno, es decir, bueno, Pilar, que las mujeres, que seguramente son los mejores expedientes. Yo lo digo, yo doy clases en la universidad, los mejores expedientes que yo veo en derecho son de mujeres. Aspiren a la función pública y no a la empresa privada, no me parece que sea lo ideal. Yo las entiendo, buscan seguridad, buscan conciliar, a lo mejor que era una familia porque es su aspiración humana y lo entiendo perfectamente, pero para un país no es bueno que los mejores expedientes
que coincide que sean mujeres, quieran ir a la pública. Claro, lo entiendo, pero no me parece que sea bueno. Muchas de estas mujeres... Es decir, hay un problema de fondo, Pilar, que es que los derechos del funcionario, del empleado público, se están convirtiendo en privilegios, y eso no es bueno para una sociedad. Es decir, los derechos tendrían que ser para... Los derechos laborales tendrían que ser para todos igual, para el empleado en la economía privada y para el empleado público. Pero cuando los derechos del funcionario se convierten en privilegios frente a la economía privada, algo no va bien. Pero es que yo creo que estáis oponiendo cosas que no tienes por qué oponerlas. Es decir, una cosa es que un grupo de gente vaya a hacer oposiciones, otra cosa es que otro grupo de gente vaya a la empresa privada. Lo que pasa es que la cualificación de la gente que va a oposiciones es distinta de la cualificación de la gente que va a la empresa privada. Yo conozco muy pocos ingenieros que se lancen a la empresa privada, a la empresa pública, y en cambio conozco mucha gente de derecho muy buena que se va a tal. Que luego a lo mejor esa gente incluso de derecho muy buena, que son inspectores de Hacienda estupendos, incluso abogados del Estado y tal, luego pasan a la empresa privada después de un tiempo. Con lo cual yo creo que no es contradictorio, es normal en una sociedad que haya esta amalgama de proyectos y de opciones. Y por otro lado, Javier, bueno, eso de que los empleados públicos tengan unos ciertos privilegios, el privilegio que tienen es la estabilidad, pero no el sueldo. O sea, con lo cual en la empresa privada ganas muchísimo más que en la empresa pública. Solo tienes estabilidad, no tienes otro privilegio. No, Pilar, las encuestas no dicen eso. Las encuestas que yo voy viendo... La razón por la que se hace eso, creo que es de lo que está hablando Javier, que yo estoy de acuerdo. Es decir, si uno elige la función pública porque su vocación es trabajar en el servicio de neurocirugía del Servet, es normal, porque tienes que seguir esa vía pública o ser profesor o lo que sea. El problema es que la motivación sea en realidad lo mal que ve determinada gente que está en la empresa privada, o cómo en la empresa privada no se van a respetar tanto unas posibilidades de conciliación, por ejemplo. Pues es decir, a lo mejor lo que habría que hacer es forzar a la empresa privada que respetara eso para que la gente fuera a la empresa privada. Pues ese es el problema. Pero ahí es está que el fracaso. los estudios, varios estudios que están al acceso de todo el mundo, están demostrando en las últimas décadas que los chavales tienden más a la función pública, independientemente del expediente de Pilar, porque les da más seguridad, más estabilidad y más capacidad de conciliar. Eso se está viendo en los estudios. Ese es el problema, que no existan las mismas posibilidades de seguridad, de conciliar en la privada, ¿vale? Eso es lo que yo me parece que para una economía de un país no es bueno, ¿no? Es decir, que sea más atractivo hoy para un ser humano ser funcionario que trabaja en la empresa privada no es bueno. Pues a lo mejor tiene que planteárselo los empresarios de la empresa privada para intentar que eso no se produzca así. Claro. Porque si la gente mejor se va a lo público, por algo será. Ahora, yo te juro que estoy encantada de que mis mejores alumnas se hayan ido a lo público y sean jueces maravillosas o profesoras. Es decir, yo estoy encantada y las entiendo perfectamente. Y además que yo tengo dos hijas, una en la empresa privada y otra en la pública. Te juro que la de la empresa privada, la conciliación y los temas, si está en una gran empresa, está muy respetada, pero no es fácil para ellas, ¿eh? Es decir, con lo cual hay muy pocas, ¿eh? Es decir, yo lo entiendo, pero ya digo que yo lo he vivido también, para una economía, Pilar, yo no creo que sea bueno, porque vuelvo a insistir que para mantener un buen estado del bienestar, lo fundamental es que haya detrás un sistema económico que alimente ese estado del bienestar. Entonces, si creamos un país de funcionarios porque se vive mejor, porque tienen unas condiciones humanamente más aceptables, porque es verdad, las generaciones han cambiado, los chavales jóvenes ya no son como la generación de los años 60 que estaban dispuestos a dejar todas las horas del mundo en el trabajo. No, quieren trabajar sus horas y conciliar y disfrutar de su familia o de su tiempo libre. Y me parece muy bien, pero ese es un hecho. Entonces, que para la mayoría de la gente sea mejor ya ser funcionario que trabajar en una empresa privada, pues me parece que deteriora el futuro de nuestro estado del bienestar, porque cada vez va a haber la gente mejor, la gente más capaz, por ejemplo, de crear riqueza en la empresa privada, va a optar a la empresa pública. Al empleo público. Pero tampoco es malo que la empresa pública tenga gente muy competente. No. Si de hecho está siendo así. A mí me parece fantástico que la sanidad pública estén los mejores. Me parece fenomenal. Vamos a dejarlo aquí, diferentes opiniones, si es más o menos atractivo ser funcionario de forma personal o para la economía de un país. Lo cierto es que cada vez hay más funcionarios. El año pasado en Aragón se superaron los 60.000, 11.000 más que hace una década.